¿Os habéis detenido alguna vez a contemplar la tempestad que ruge, no en el cielo, sino en el insondable abismo de vuestra propia existencia? ¿Habéis sentido cómo las olas implacables de la incertidumbre, el miedo, la ansiedad o el desasosiego, esas invisibles marañas de la condición humana, amenazan con anegar el santuario más íntimo de vuestro ser, ese espacio sagrado y primordial donde la verdadera felicidad, inmaculada y eterna, debería residir? A lo largo de los eones, la humanidad ha peregrinado sin cesar, con el alma errante, esforzándose en vano por encontrar la ansiada dicha en los ecos fugaces y engañosos del mundo externo, en la acumulación de posesiones efímeras, en el aplauso volátil de las multitudes, en la búsqueda incesante de un poder que es mera ilusión, o en la vana quimera de control sobre aquello que, por su propia y profunda naturaleza cósmica, es inherentemente transitorio, mutable y ajeno a nuestra voluntad. Pero, ¿y si os revelara una verdad que ha permanecido oculta, velada por siglos de olvido y distorsión? ¿Y si os susurrara al oído un secreto ancestral, una auténtica alquimia del espíritu, forjada por milenios de observación, de profunda introspección y de meditación trascendente, capaz de transformar radicalmente la tormenta interna más encarnizada en un remanso de paz inalterable? Una calma que ni los cataclismos del mundo exterior pueden perturbar. Esta no es una mera fábula, ni una promesa vacía lanzada al viento. Es una irresistible invitación a desvelar un sendero oculto, un fragmento de sabiduría prohibida, susurrada por los vientos del tiempo a los oídos de unos pocos elegidos y guardada celosamente por aquellos que osaron mirar más allá del velo de la ilusión, en busca de la auténtica y liberadora iluminación espiritual. Preparad vuestro espíritu, oh buscadores de la verdad, pues lo que estáis a punto de descubrir es una vibración de energía cósmica, una revelación tan profunda y transformadora que redefinirá no solo vuestra percepción de la felicidad, sino el destino mismo de vuestro ser. ¿Vuestra alma está lista para despertar? Este pergamino viviente, que ahora se desdobla ante vuestros ojos y vuestra conciencia, es un llamado resonante a aquellos corazones valientes que anhelan trascender las limitaciones impuestas por la percepción convencional y las narrativas mundanas, a aquellos espíritus intrépidos que buscan no solo respuestas superficiales, sino una auténtica y profunda metamorfosis del alma, una transfiguración de su propio universo interior. La enseñanza que hoy comienza a desplegarse con la solemnidad de las verdades ancestrales no es una doctrina más en el vasto y a menudo confuso océano del conocimiento humano, sino un mapa estelar detallado, grabado con las constelaciones de la sabiduría budista, diseñado para navegar el insondable universo esotérico que cada uno de vosotros lleva consigo, un cosmos de potencial y misterio. Al comprender, integrar y aplicar con diligencia esta técnica milenaria, extraída de la esencia misma del budismo y corroborada por la neurociencia moderna y la filosofía estoica, vuestra perspectiva sobre la felicidad, sobre el enigma del sufrimiento y sobre el propósito último de la existencia se verá, sin lugar a dudas, irrevocablemente alterada y expandida. Despertaréis a una conciencia superior, una epifanía donde la mente, lejos de ser un campo de batalla caótico para pensamientos errantes y miedos infundados, se convertirá por vuestra propia voluntad en un jardín sagrado, un templo de serenidad inmaculada, un oasis de paz donde florecen la calma y la claridad. Esta revelación no es para el espíritu distraído o el corazón tibio, sino para el buscador sincero, para aquel que comprende que la verdadera opulencia, la riqueza más inestimable, no reside en lo que se acumula o se posee en el exterior, sino en la paz inquebrantable que emana del corazón reposado. Es la hora de romper, con la fuerza de la voluntad consciente, las cadenas invisibles que os atan al ciclo incesante de la preocupación,
la insatisfacción y el apego, y de reclamar vuestro derecho innato a la dicha, una dicha que no se compra ni se vende, ni se encuentra en el mercado de las ilusiones, sino que se cultiva con esmero, con disciplina y con una devoción inquebrantable, bajo la guía imperecedera de la sabiduría ancestral. En los próximos momentos de esta travesía reveladora desvelaremos, con la delicadeza de quien despliega los pliegues de un pergamino milenario olvidado en una cripta de conocimiento, los pilares fundamentales que, desde tiempos inmemoriales, han sostenido la arquitectura inquebrantable de la verdadera felicidad. Nos adentraremos sin temor en el reino sagrado de la mente, ese enigmático espejo del alma que refleja tanto nuestras glorias como nuestras sombras, para comprender con una claridad meridiana cómo vuestros pensamientos son, en esencia, las semillas primordiales que día tras día sembráis en el fértil y receptivo terreno de vuestro ser, cosechando inevitablemente sus frutos. Exploraremos la ancestral y perspicaz visión budista de la mente de mono, esa metáfora tan acertada de la red neuronal por defecto que hoy la neurociencia moderna, con sus intrincados estudios, no hace sino confirmar. Y os mostraremos cómo el entrenamiento consciente y la atención plena pueden no solo apaciguar su incesante y a menudo cacofónico parloteo, sino redirigir su energía. Descubriremos la sublime alquimia de la gratitud, no como una mera cortesía, sino como una medicina ancestral de alcance cósmico, capaz de transmutar el denso plomo de la preocupación, el resentimiento y la carencia en el oro puro de la serenidad, la abundancia y el contento. Aprenderéis el arte sagrado del desapego, una sabiduría práctica forjada tanto en los crisoles del estoicismo griego como en los monasterios budistas del Tíbet, una llave maestra que os liberará del yugo opresivo de lo incontrolable y de la sofocante tiranía de la opinión ajena, esa prisión invisible construida por las expectativas externas. Tocaremos la esencia pura de la compasión, no como un simple acto de bondad superficial, sino como una fuerza vital y transformadora que os conecta con lo más elevado y divino de vuestro ser, desatando las cadenas del rencor y el juicio. Os guiaremos hacia el silencio sagrado, no un vacío, sino una presencia plena donde el verdadero maestro interior emerge, y os mostraremos el poder incalculable y liberador de la aceptación serena, no como una rendición pasiva ante el destino, sino como la más profunda y valiente reconciliación del corazón con la vida misma, abrazando su flujo y reflujo. Cada una de estas verdades, imbuidas de una energía cósmica y atemporales, son fragmentos esenciales de un rompecabezas divino, un mandala de conocimiento que, al unirse con vuestra propia experiencia y voluntad, revelará el camino inconfundible hacia la construcción de vuestro templo interior de la felicidad, una fortaleza inexpugnable ante las adversidades del mundo. Si vuestro espíritu, oh peregrinos del autoconocimiento, resuena con la vibración de estas palabras ancestrales, si sentís el llamado ineludible a desentrañar estos misterios ocultos que prometen una profunda transformación y a emprender el viaje más significativo de vuestra vida hacia vuestra propia y luminosa iluminación espiritual, entonces os extiendo una invitación solemne a uniros a esta comunidad de buscadores de la verdad y guardianes de la sabiduría. Vuestra participación es la chispa que alimenta este faro en la oscuridad. Dejad vuestra huella consciente en este sendero de conocimiento digital, manifestando un me gusta a este pergamino electrónico como señal de vuestra resonancia. Compartid un comentario que resuene con vuestras propias reflexiones y preguntas, enriqueciendo así el crisol colectivo de entendimiento. Y lo más importante, activad la suscripción a este canal para que ninguna de las próximas revelaciones, ninguna de las llaves que aguardan ser descubiertas, se escape a vuestra percepción ni a la profunda transformación de vuestro ser. Este es solo el umbral de una vasta odisea. Cruzadlo con nosotros
con vuestro corazón abierto y vuestra mente dispuesta, y comencemos juntos la reprogramación sagrada de vuestra mente para la felicidad, una felicidad que siempre ha estado en vosotros, esperando ser recordada. La felicidad, oh buscadores, no es un tesoro externo, ni capricho del destino, sino un santuario erigido en la quietud de vuestro propio ser. No reside en laureles efímeros o riquezas. La verdadera bienaventuranza germina de la calma mental, ese vasto océano sereno y del descanso del corazón, un reposo que trasciende anhelos. Es la alquimia interna, transmutando el caos en paz duradera. ¿Cuántas veces perseguisteis la alegría en lo que el mundo ofrecía? Amores disueltos, fortunas esfumadas, glorias marchitas. Los antiguos maestros advirtieron la futilidad de atar el alma a lo perecedero. Lo externo es un jardín de ilusiones que decae. Al desviar la mirada del espejismo, percibiendo la insustancialidad de lo efímero, desenterraréis vuestra dicha inmutable. La calma mental no es ausencia de pensamiento, sino maestría sobre el torbellino. Es observar vuestros pensamientos sin ser arrastrados. Los fragmentos de Thoth afirman: la mente es un espejo, y empañado distorsiona. Cultivar esta calma implica atención plena, anclando vuestra conciencia en el ahora, liberándoos de cadenas pasadas y futuras. La sabiduría susurra aquí, y el descanso del corazón no es inacción, sino la aceptación radical de lo que es, libre de resistencia y expectativas. Es permitir que el amor fluya, perdonar heridas, soltar el control. Chamanes hablaban de un corazón ligero que vuela, desprendido de apegos. Este reposo sagrado es el lecho donde nace la compasión genuina, abriéndose a la vulnerabilidad, la mayor fuerza. Así, la confluencia de calma mental y descanso del corazón teje vuestra felicidad inmutable. Es despertar a la verdad de ser la fuente, no el recipiente de alegría. Esta transformación es un refinamiento constante, alquimia espiritual que invita a mirar más allá. Pero, ¿qué ocurre cuando esta paz se encuentra con fuerzas turbulentas? ¿Cómo se sostiene este santuario? Adentrémonos en el enigma de la resiliencia del alma. La resiliencia del alma no yace en la roca, sino en la tierra fértil de vuestra mente. Vuestro universo interior es un jardín sagrado, donde cada pensamiento es una semilla con destino intrínseco. Los pergaminos de Kumare lo designaron el jardín de los orígenes. Comprender esto es el umbral hacia la maestría interior. Estas semillas etéreas son vuestras creencias, ideas y convicciones. Algunas, como el roble, prometen fuerza. Otras, como cardos, anclan el espíritu en la limitación. La doctrina hermética susurra que el universo es mental. Vuestro jardín es su reflejo fiel, donde la intención es la única creadora. El enigma no es la semilla, sino el líquido vital que le ofrecéis. Será el agua cristalina de la confianza, nutriendo el potencial ilimitado y la benevolencia. O verteréis el fango del miedo, abonando la duda y la parálisis. Conócete a ti mismo, porque la elección es vuestra y el jardín, el espejo. Esta alquimia del ser, elegir el riego, es vuestra soberanía espiritual. Desarraigar el miedo no es negarlo, sino negarle el agua de atención. Regad la confianza con la certeza de ser co-creadores. Es un cultivo amoroso, una vigilancia constante, una victoria del espíritu. Así florece vuestro jardín mental, arte de vuestra voluntad. ¿Mas qué frutos aguardan en este Edén interior? ¿Cómo se entrelazan con los hilos sutiles del destino, más allá de lo visible? Nos adentraremos ahora en los patrones ocultos que orquestan la danza de la manifestación, la trama ancestral por revelar. No obstante, el sendero a la maestría interior está velado por un guardián primario en vuestro propio cerebro. Esta facultad, diseñada para la supervivencia, posee un sesgo negativo innato, magnificando los peligros. Es un eco de tiempos arcaicos. Hoy, esta alarma ancestral distorsiona la realidad, cubriendo vuestro jardín mental con temor.
Los fragmentos de Elara lo llamaron el dragón del umbral, cuya naturaleza debe ser comprendida para la verdadera iluminación del ser. La psicología moderna, mediante figuras como Daniel Kahneman, confirma esta sabiduría olvidada. El cerebro prioriza lo negativo. Este vigilante perpetuo de los sabios de Kem evalúa amenazas desproporcionadamente, creando escenarios sombríos. Esta programación profunda, si no es gestionada, cultiva miedo constante, exigiendo una reeducación consciente. Un pacto renovado entre la mente y sus instintos es esencial. Las repercusiones de este sesgo son profundas. Un jardín regado con temor solo produce ansiedad y limitación. Las semillas de paz y confianza se atrofian, ahogadas por la preocupación. El libro de los murmullos silenciosos advierte que así la abundancia y serenidad permanecen ocultas. La alquimia interior radica en discernir la verdadera magnitud del peligro, despojándolo de su ropaje ilusorio. Entrenar el cerebro para trascender esta tendencia no es una elección, sino una necesidad. Requiere una disciplina mental consciente, un desvío deliberado del foco del temor hacia la gratitud y la quietud. Los antiguos maestros diseñaron meditaciones no como escapes, sino como herramientas para forjar la voluntad, reescribiendo así el código de nuestras percepciones. Es un acto de soberanía interior. Cultivar pensamientos de paz se torna el riego vital para el jardín mental. Es la siembra consciente de serenidad, nutriendo cada brote con luz. Esta práctica transforma el paisaje interno y resuena en planos sutiles, atrayendo armonía. Guiar el cerebro a la paz desbloquea un poder latente, una conexión con el flujo universal. Pero ¿cómo se manifiesta esta paz interna en vuestra realidad externa? ¿Cómo su vibración moldea el lienzo de vuestra experiencia visible? Aquella paz y la realidad armoniosa anheladas se ven desafiadas por la mente de mono budista. Sentís su danza incesante, saltando de pensamiento en pensamiento, rara vez anclada en el presente, siempre proyectando o reviviendo. Es un torbellino que disipa vuestra energía, impidiendo que la vibración se asiente. Este es el primer velo a levantar en la senda de la alquimia interior. Observad este fenómeno. La neurociencia moderna lo llama red neuronal por defecto, DMN, un eco de sabiduría ancestral, validando lo sabido en templos ocultos. Es el estado predeterminado del cerebro sin enfoque, divagación, autorreferencia, planificación futura o rumiación de pasados inalterables. Un motor perpetuo sin rumbo que consume la esencia vital. Esta incesante actividad mental, sin dirección, es arquitecta de vuestro desasosiego. Origina dispersión, falta de concentración, niebla que obscurece el propósito superior. El Sutra del Diamante susurra sobre no morar con la mente, clave para evitar que esta red se apodere de vuestro santuario interior, privándoos de quietud y discernimiento esencial. Para trascender la tiranía del mono incansable, es imperativo iniciar alquimia interna. No es eliminar pensamiento, sino domar su naturaleza errante. La herramienta observación sin juicio. Sentarse en el ojo del huracán, notando cada salto sin apego. Así se despoja al simio interno de poder ilusorio, revelando calma subyacente. Es la ciencia de la atención plena, custodiada en Shambhala. Esta práctica sostenida aquietará el torbellino y permitirá discernir la fuente de conciencia más allá del clamor. La mente, antes amo, deviene sirviente disciplinado, enfocando energía a la creación deliberada de vuestra realidad. La liberación del mono inquieto es umbral a percepción expandida. Pero, ¿cómo revela esta liberación el tejido invisible que une experiencias? ¿Y cuál es el poder oculto de este tejido? Ese tejido, hilos de causalidad y sincronicidad, se revela cuando la mente, aquietada por la meditación, cesa de proyectar su propia confusión.
Los antiguos sabían que la quietud no es un vacío, sino un espejo pulido que refleja la interconexión universal. El control de la atención no es coerción, sino una realineación con el flujo cósmico, despertando la sabiduría interna que los sabios herméticos llamaban la visión del uno, una percepción que trasciende la fragmentación del ego y el ruido de la existencia mundana. La ciencia moderna, en su andar lento, corrobora lo que yogis y ascetas védicos conocían. La meditación profunda desactiva las vías de la red neuronal por defecto. Esta DMN, el ego parlanchín, disminuye su resonancia. Es como apagar las voces discordantes que os impiden escuchar la sinfonía universal de la existencia, un eco de los Vedas sin origen, que no fueron compuestos por el hombre, sino percibidos en estados de conciencia trascendental. Es la liberación del lamento del alma cautiva en su propia narrativa. Esta recalibración no es mera supresión, sino una remodelación arquitectónica del cerebro. Las prácticas de atención plena forjan nuevas sendas neuronales, fortaleciendo la corteza prefrontal, asiento de la voluntad y el discernimiento, y disminuyendo la actividad en áreas de estrés. Es una alquimia cerebral, donde la materia gris se transforma bajo la intención consciente, manifestando un nuevo ser, un ser que resuena con los principios de la tabla esmeralda. Como es arriba, es abajo, reflejando el orden cósmico en la estructura misma de vuestro pensamiento. Así, la atención, liberada de su prisión por la DMN, se convierte en un rayo láser, capaz de penetrar velos de ilusión. Ya no es esclava de impulsos reactivos, sino herramienta de creación deliberada. Vuestra capacidad de observar sin apego, de discernir sin juicio, os permite tejer la realidad con hilos de intención pura, como los tejedores cósmicos de la tradición sánscrita que urdían el maya. Esta es la esencia de la gran obra de los alquimistas: transmutar el plomo de la inconsciencia en el oro de la conciencia iluminada. El control recuperado de la atención es, pues, la llave maestra. Pero, ¿qué sucede cuando esta atención pura se dirige hacia las profundidades del propio ser, más allá de la mente, hacia el origen de toda percepción? ¿Qué otros secretos esperan ser desvelados en ese abismo de conciencia, donde el tiempo se disuelve y la esencia se revela? Un umbral que los místicos persas conocían como la cueva de la luz, el santuario interior que aguarda la mirada del buscador verdadero. En la cueva de la luz, donde la atención pura reside, germina una verdad ancestral: la gratitud. Marco Aurelio comprendió que cada adversidad era un don para alinearse con el cosmos. Este reconocimiento es la primera fase de la alquimia interior, un discernimiento que eleva el espíritu sobre la mera reacción, revelando el orden subyacente en todo. Apreciar lo que es, no lo que falta, traza sendas de bienestar. Los estoicos no esperaban la dicha, la cultivaban, transmutando descontento en aceptación. Es un acto volitivo que reconfigura vuestra percepción, revelando la sabiduría en cada experiencia, armonizando vuestro microcosmos con el vasto orden universal. Lo que los sabios intuían, la ciencia lo corrobora. La psicología positiva confirma: la gratitud es medicina cerebral. Al activarla, se liberan oxitocina, serotonina y dopamina, hormonas de calma y bienestar. Vuestro templo interior responde sanando y reequilibrando el ser. Resonancia bioquímica con la sabiduría antigua. Es la gran obra alquímica mental, transmutar lamento en apreciación. La gratitud rehace sinapsis, debilitando circuitos de estrés y fortaleciendo los de resiliencia y paz. Cada acto de agradecimiento purifica vuestra percepción, liberándoos de insatisfacción y manifestando una realidad interna plena y abundante. Meditad en este poderoso misterio. La gratitud no es solo virtud, sino tecnología del alma. ¿Qué tesoros aguardan si cultiváis este jardín?
¿Es el umbral final? ¿O esta apertura os prepara para una unión más profunda, donde la apreciación se fusiona con la compasión universal? El siguiente velo espera. La simplicidad de esta práctica diaria, el discernimiento consciente de 3 dones humildes, no es un mero ejercicio, sino un ritual sagrado de realineación. Es el alba de una nueva visión, la elección deliberada de enfocar la luz, desvelando la verdad que yace bajo el velo de lo cotidiano. Es la apertura del ojo interior que ve el maná en lo mundano, una disciplina que el alma anhela y el espíritu reconoce como su sendero de regreso a la plenitud. Este es el principio de la gran obra de vuestra transformación personal. Esta alquimia de la percepción no es pasiva. Requiere intención, como los antiguos magos que invocaban las energías estelares. Vosotros invocáis la abundancia inherente. Al nombrar y sentir gratitud por lo sencillo, liberáis un poder transmutador. Vuestra lente se purifica y el mundo, antes velado por la sombra de la escasez, se revela en su esplendor, un tapiz de bendiciones esperando ser reconocidas. Cada hilo un milagro entrelazado con el siguiente, desde los pergaminos sumerios que hablaban de la dicha del corazón, hasta los textos herméticos que susurraban sobre la resonancia con el todo. La sabiduría ancestral ha enfatizado este arte de la apreciación. No es un engaño a la mente, sino el acceso a una verdad más profunda, que la carencia es a menudo una ilusión forjada por la desatención. La gratitud es la llave que abre el cofre de la abundancia cósmica, revelando los tesoros que siempre estuvieron allí, pero que vuestra mirada no sabía cómo percibir. Este acto repetido, esta liturgia del agradecimiento, no solo modifica vuestro estado de ánimo, sino que reescribe vuestra narrativa interna. Pasáis de ser un mendigo que clama por limosnas a un rey que administra un reino de riquezas ilimitadas. Esta es la esencia de la alquimia interior, convertir el plomo de la insatisfacción en el oro de la dicha intrínseca, no mediante la adquisición, sino a través de la revalorización de lo ya poseído. Cada célula de vuestro ser resuena con esta nueva frecuencia, la de la gratitud infinita. Pero, ¿qué sucede cuando esta vibración se convierte en vuestra segunda naturaleza? Cuando vuestro ser irradia una gratitud ininterrumpida. ¿Es este el pináculo de la transmutación o solo el preludio a una revelación aún más vasta, una que nos exige extender esta apreciación más allá de nosotros mismos, hacia el vasto concierto de la existencia? ¿Qué misterios aguardan a quienes se atreven a escuchar el eco de la gratitud universal? Pero esta vibración de gratitud, una vez arraigada, nos conduce a una revelación más profunda, la de los límites de nuestra propia influencia. Los antiguos sabios, desde los Upanishads a los presocráticos, discernieron que la verdadera paz emerge al demarcar el círculo de nuestro poder. Es el umbral del desapego, un arte ancestral que libera el espíritu de las cadenas invisibles de la ilusión. Fue Epicteto, el esclavo filósofo, quien lo cristalizó con lucidez inquebrantable. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Nuestras opiniones, impulsos, deseos, aversiones, esto es lo nuestro. Todo lo demás, desde la fortuna hasta la reputación, es externo, ajeno a nuestro control. Ignorar esta verdad es invitar al tormento y a la frustración constante del alma. El desapego no es pasividad ni resignación. Es una estrategia maestra del espíritu, la renuncia consciente a la tiranía de lo incontrolable. Es reconocer que la paz no se halla en moldear el mundo a nuestro capricho, sino en armonizar nuestra voluntad con el flujo de la existencia. Una alquimia interior que transforma la impotencia en serena fortaleza inquebrantable. Cuando nos aferramos a lo que no podemos cambiar, el pasado, las acciones ajenas, el destino, construimos nuestras propias prisiones. El sufrimiento brota de esta resistencia obstinada,
de la vana pretensión de gobernar lo incognoscible. Los estoicos entendieron que el precio de la libertad es soltar, desanudar los lazos que nos unen a expectativas externas y a la ilusoria sensación de dominio sobre el cosmos. Esta sabiduría, grabada en el alma, nos confiere una fortaleza invencible. Al centrar nuestra energía en lo único que es verdaderamente nuestro, nuestras decisiones y juicios internos, descubrimos un poder insospechado. La libertad no está en dominar el mundo, sino en reinar sobre nuestro propio ser. Pero, ¿qué ocurre cuando esta voluntad purificada se vuelve hacia la acción consciente en el reino de lo controlable? Cuando la voluntad purificada se vuelve hacia lo controlable, nos hallamos ante el intrincado dominio de la conciencia frente al eco de voces externas. La ilusión más persistente, creer que nuestra valía emana del veredicto ajeno. La alquimia de la libertad comienza al disolver esa quimera, despertando a la verdad. Lo que otros piensen les pertenece a ellos, no a tu esencia. La opinión ajena es solo sombra proyectada por el universo interior de quien la emite, distorsionada por sus filtros y miedos. ¿Cómo cimentar la paz en volátil construcción? Pretender controlar esa narrativa es tan vano como aprisionar el viento. Lucha que conduce al laberinto de ansiedad perpetua. La fortaleza no reside en silenciar voces externas, sino en elevar la propia, la razón e integridad del santuario interior. Este bastión inexpugnable, legado por sabios antiguos, se erige con principios inmutables y una actitud que se niega a ser perturbada por el juicio ajeno. Aquí reside el poder genuino. Para lograr esta alquimia, cultiva autoconciencia profunda. Desapégate de la necesidad de aprobación externa. Ancla tu ser en valores inquebrantables. Esto no es indiferencia, sino comprensión soberana de tu valor, elección consciente de no entregar las riendas de tu paz a la fugaz percepción ajena. Es el renacimiento de tu autonomía. Así te liberas de cadenas invisibles. Emerges ileso del torbellino de la opinión, fortalecido, anclado en una paz que ninguna voz externa puede perturbar. Esta es la verdadera libertad, la soberanía del espíritu. Pero, ¿qué ocurre cuando esta voluntad inquebrantable se atreve a mirar más allá de la reacción, hacia la creación de su destino en el vasto tejido del cosmos? Si la soberanía del espíritu es tu ancla, su más alta expresión, la compasión. No emoción frágil, sino fuerza primigenia de un ser anclado en su verdad. Actuar desde tu esencia más elevada, torrente de bondad incondicional de tu conciencia despierta. Elección de extender luz, aun cuando la sombra domine el lienzo del mundo, el mundo, con su crudeza, crisol que amenaza marchitar la bondad. Pero el adepto que halló su santuario interior sabe, esta pureza es inrobable. No cualidad pasiva, sino armadura forjada en autoconocimiento. Los textos de Thoth aluden a un núcleo diamantino inmutable. La esencia compasiva, reconocida, es inexpugnable ante la adversidad. ¿Qué es, en verdad, esta compasión inquebrantable? No lástima, sino profundo reconocimiento de la unidad del sufrimiento. Ver en el otro reflejo de tu viaje, fragmento del misterio cósmico. Alquimia del corazón que transmuta dolor ajeno en sanación, puente entre almas. Templos de Oriente susurran Karuna, no sentir por, sino con el otro. Y esta conexión la ciencia, en su medida, la discierne. Estudios de bienestar y empatía son ecos de sabiduría antigua. Confirman, compasión activa no solo ilumina al receptor, sino que enciende luz en el dador, revitalizando espíritu y cuerpo. No reacción bioquímica, sino manifestación tangible de armonía cósmica. Prueba de que el cosmos responde a la bondad. Así, la compasión se revela como pura fuerza interior, motor que impulsa a co-crear tu destino, a tejer tu voluntad en el gran tapiz del universo, no desde la reacción, sino de una intención luminosa. Si la compasión es el cimiento, ¿cuál es el siguiente paso en este rito de creación consciente?
¿Cómo eleva esta esencia un legado que trascienda la existencia, transformando la realidad misma? Si la compasión es el cimiento, ¿cómo construir sobre ella el templo de la verdadera libertad? El perdón, mis amados, su ausencia es el ancla invisible que nos aferra a costas de dolor. El rencor, ponzoña psíquica, un eco incesante. Los cantos del despertar, esenios, advertían del veneno del alma que destila el no perdonar, oscureciendo el espejo interior. Una cadena forjada por la propia mano, disfrazada de justicia. Esta cadena que es sino un lazo kármico autoimpuesto. Creemos castigar al agresor, mas el dolor se enquista en nosotros. Cada recuerdo amargo, un eslabón más. Los fragmentos de Sim describen el grillete de la memoria que ata el espíritu al ciclo ilusorio de retribución. No solo a la persona, sino al evento, al pasado. Una prisión mental que consume energía vital, impidiendo al presente florecer. El apego al agravio es apego al sufrimiento. ¿Cómo transmutar esta densa energía? Perdonar no es condonar la acción, sino liberar tu alma del veneno. Un acto de profunda autocompasión, proceso alquímico donde el corazón, cual crisol, funde el plomo del rencor en el oro de la aceptación y la paz. Las enseñanzas esmeraldas hablan de disolver el nudo del tiempo en el éter del amor consciente. No se trata de olvidar, sino de recordar sin la punzada del dolor. Es reclamar tu poder interior. Aquí entra el amor desinteresado, no pasivo, sino fuerza activa. El reconocimiento de que el otro, en su error, es también un fragmento del todo, envuelto en su propia ignorancia. Este amor va más allá del juicio, liberando al ofensor de tu condena y a ti mismo de la carga. La doctrina del corazón abierto enseña: el amor sin apego disuelve toda ligadura forjada en la ilusión. Comprender que liberación ajena y propia están unidas. Cuando el amor desinteresado suelta el rencor, se abre una puerta cósmica. La energía antes atrapada se libera, fluyendo hacia la creación y propósito divino. El espíritu danza sin peso, el alma respira libertad plena. Pero, buscadores, ¿es el fin o solo el comienzo de una nueva iniciación? ¿Qué reinos de conocimiento se despliegan cuando el yo se despoja de sus ataduras? ¿Cuál es la siguiente revelación más allá de este umbral de infinita ligereza? Hemos navegado los senderos del perdón, desvelando su alquimia, el corazón, cual crisol, transmutando el rencor en la etérea ligereza del amor consciente. La verdad, hoy revelada, es que el apego al dolor ajeno es la prisión más sutil que podemos construir, y su disolución, el despertar a una libertad que el alma anhela desde el primer aliento cósmico. Esta ligereza no es ausencia, sino plenitud de ser. La danza del espíritu desatado en el campo ilimitado de la conciencia, el retorno a la esencia prístina sin el peso de las sombras del ayer, más, ahora que el nudo del tiempo ha sido disuelto en el éter del amor, ahora que el yo ha comenzado a despojarse de su armadura forjada en el agravio, me pregunto, ¿qué nuevas veladuras, qué nuevos desafíos se nos presentan en este vasto paisaje de infinita ligereza? ¿Cómo se manifiesta la voluntad divina cuando hemos liberado nuestra propia esencia? Que este mensaje de profunda liberación resuene en cada fibra de tu ser. Si la chispa de esta verdad ha encendido tu entendimiento y te ha guiado hacia una nueva percepción, te imploro, comparte esta sabiduría con quienes aún vagan en la oscuridad del resentimiento y la ignorancia. Únete a nuestra hermandad de buscadores de la luz, suscríbete a este canal. Juntos, continuaremos desenterrando los fragmentos perdidos de la verdad que yacen ocultos en el corazón del cosmos, fortaleciendo la corriente de conocimiento que fluye incesante hacia la iluminación colectiva. Y para quienes la sed de conocimiento profundo es inextinguible, para aquellos listos para la siguiente iniciación, te convoco a un nuevo umbral. Dirige tu mirada hacia el próximo pergamino desenrollado en nuestro sendero, la sombra del ego, desvelando el origen de la ilusión y el apego.
Es una profunda inmersión en las raíces de aquello que forja las cadenas, un nuevo portal hacia la comprensión de la verdadera libertad que nos espera.